Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Ojina Puerta, doctorado en Ciencias de la Educación. Estamos en la materia de Enfoques Filosóficos de la Educación y la actividad es Disciplina e Interdisciplinariedad. El nombre del tutor, José Luis Ángel Rodríguez Silva. Bueno, en este momento vamos a hablar de la educación interdisciplinar. Bueno, como se sabe, pues la interdisciplinariedad se viene trabajando o se viene tratando de trabajar en el ámbito educativo ya desde hace mucho tiempo. Con los cambios que se han hecho pues en la educación a través del tiempo, por ejemplo en Colombia el Ministerio de Educación Nacional, como lo ha sido la formación por competencias, esta ha tenido pues tener una visión mucho más global y compleja pues de la realidad de la cual vivimos. Eh, de acuerdo pues a lo que se está proponiendo en la sociedad actual, teniendo en cuenta pues que digamos que lo que da el Ministerio de Educación es más globalizado, ¿no? O sea, es más como hacia unas competencias como que todos los estudiantes tienen que cumplir con ellas sin importar el contexto en el cual se desarrolle. Eh, bueno, como sabemos, la educación pues actualmente se encuentra muy apegada a la educación tradicional, entonces pues sabemos que está desajustada de la realidad. Por lo tanto, las reestructuraciones pues, que se deben hacer a nivel nacional en el proceso educativo primero tiene mucho que ver con la formación docente. ¿Por qué? Porque, pues, como sabemos, digamos que en la planta global docente de las instituciones educativas públicas presentamos docentes, pues, que ya han culminado sus carreras educativas hace muchos años y, pues, la verdad, no tienden o no propenden a actualizar, digamos, su sistema de enseñanza. Entonces, pues, obviamente esto se hace necesario para que la planeación sea mucho más acorde y pues se puedan integrar las diferentes áreas del conocimiento. Bueno, entonces pues partiendo de esto de la planeación es donde podemos involucrar la interdisciplinariedad en el proceso educativo. Ya que pues los estudiantes de este modo puedan, digamos, desde diferentes áreas resolver problemas que se encuentren realmente en su entorno. O sea, la idea es esa, que se vea la realidad del entorno. Entonces vamos a hablar aquí un poquito de las relaciones que presenta, digamos, las áreas como tal. Entonces, pues estamos en una escala de, digamos, de la forma en que se relaciona. Entonces tenemos la multidisciplinariedad, donde estas, digamos, se utilizan diferentes áreas para la resolución de un problema, pero las áreas como tal no se nutren, o sea, no hay como no hay como una contribución de, pues, del área para las áreas. O sea, es como la contribución, pero no hay intercambio entre ellas. Mientras que en la interdisciplinariedad, se propende a que en las áreas pues, se hayan contribuyendo en una en otra. Y lo que hace es hacer un enriquecimiento. Esta es la interdisciplinariedad como tal, lo que propende es que haya un mejor, ¿cómo se dice? Un mejor desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. O sea, pues aquí ya se, digamos que podríamos decir que hay como adquisición de conocimiento, o sea, generación o creación de nuevos conocimientos. Y la transdisciplinaridad, que sería lo mejor a lo que se podría llegar en educación, sería abordar, por ejemplo, los problemas reales del contexto educativo. Ya sabemos que todas las escuelas no presentan el mismo contexto y sus problemáticas no son las mismas, por lo cual pues sería interesante trabajar una problemática general en la escuela y transversalizarla con todas las áreas, o sea, que todas las áreas trabajen el problema de acuerdo a ellas y esto sería una forma acorde de nutrir las diferentes áreas, de adquirir competencias y asimismo pues hacerlo más posible. Ok, ¿cuáles son los retos y las posibilidades de la interdisciplinariedad en la educación? Entonces, primero tenemos la relación entre las diferentes asignaturas del plan de estudio. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar el problema que tenemos, digamos, a nivel global digamos, en nuestra institución para que las asignaturas se relacionen unas con otras en la solución de esos problemas y asimismo podamos ver el desarrollo de las competencias
de las áreas que nos propone el Ministerio de Educación Nacional. Entonces es como trabajar por proyectos, ¿sí? Sería como un proyecto transversal, esa sería la idea. También tenemos que tener en cuenta que necesitamos una mayor preparación por parte de los docentes. ¿Qué significa esto? Que necesariamente los docentes sí o sí tenemos que actualizarnos. ¿Actualizarnos en qué? En pedagogía, en métodos de enseñanza, en investigación, en todo este tipo de cosas que nos permitan, pues digamos, llevar a cabo un plan de acción, digamos, a manera global de la institución, o sea, de todo el profesorado, trabajar acorde en la planeación a un problema general. Entonces, pues obviamente, pues esto es un reto muy grande porque pues digamos que a algunos docentes sí nos gusta prepararnos, sí nos gusta hacernos pues como entender, saber todo este tipo de cosas, pero pues obviamente habrán unos que pongan resistencia, entonces pues es como ir poco a poco cultivando este proceso de preparar a los docentes en, digamos, en pedagogía, en investigación, en este cierto tipo de cosas. Otro reto importante, otra posibilidad, son las metodologías que se utilizarían para cumplir con el carácter científico de la enseñanza. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que hoy en día la enseñanza tiene que propender a que el estudiante sea quien consiga sus propios conocimientos. O sea, son nosotros ya como docentes dejamos de ser el poseedor absoluto del conocimiento, sino que somos un acompañante que sirva para que el estudiante pueda, digamos, el estudiante pueda adquirir o pueda ir creando, pueda ir eh, consiguiendo su propio conocimiento, o sea, haciendo sus propios conceptos de las diferentes áreas. Entonces, pues, obviamente esto nos habla mucho y nos manda, digámoslo así, a hablar de proyectos. Y tenemos que también tener en cuenta que la realidad que vivimos en nuestro, digamos, en nuestra escuela o en nuestra institución, no es la misma realidad que vive una escuela rural, no es la misma realidad que vive una escuela, digamos, en una capital, a una ciudad intermedia, a una sociedad donde está llena de violencia, a otra que de pronto tiene mejor sistema económico, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad circundante de cada institución es diferente a la otra, entonces no se podría trabajar, digamos, en todas las instituciones a nivel nacional de la misma forma, sino que pues obviamente seamos muy objetivos, muy visuales respecto a las problemáticas que se están viviendo. Y además de eso, tener en cuenta que el estudiante también las está viviendo, el estudiante también las puede sentir, el estudiante también puede proponer. No es que se pueda hacer un consenso, una encuesta, bueno, algo que nos permita como tener un tema común, un tema al que más se presente para así digamos que todas las áreas vamos a investigar sobre ese tema, pero apuntando a las áreas y que obviamente las competencias se desarrollen. Entonces vamos a hablar de planeación, o sea, todo tiene que ver con la planeación. ¿Qué nos permite esto? Digamos que la mayor posibilidad de hacer estos cambios en la educación, en la planeación educativa, es que tengamos una adecuada preparación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque realmente nuestros estudiantes no están preparados o no salen realmente preparados para enfrentar o para vivir la sociedad que está encontrando. O sea, nosotros estamos un poco más atrás o digamos estamos preparando estudiantes no para la sociedad actual que tenemos, no para la sociedad que ellos están constituyendo, sino para una sociedad que ya no existe, una sociedad que ya realmente ha cambiado. Entonces, lo importante de esto es que los estudiantes tengan una adecuada preparación. Ahora, vamos a hablar de cómo hacer para que esta preparación que le estamos dando a los estudiantes sea adecuada. Entonces, en esta imagen que ustedes están observando, hablamos primero de los intereses de los estudiantes. Entonces, tenemos unos intereses de los estudiantes. Vamos a hacer una coordinación metodológica de cómo vamos a abordar esos intereses de los estudiantes, de cómo vamos a resolver esos interrogantes que ellos tienen. Vamos a organizar el contenido de todas las áreas acorde a esos intereses y vamos a hacer una confrontación de saberes. ¿Para qué?
para que así podamos tener una totalidad de lo que está pasando a nuestro alrededor y la formación adecuada de los estudiantes se pueda dar, se pueda brindar. Entonces es como esta, esta parte. Quisiéramos pasar de la interdisciplinariedad a la transdisciplinariedad para que así podamos garantizar que la educación o la formación del estudiante sea multifactorial, eh, para poder darle, o sea, para poder trabajar con el conocimiento científico, darle un carácter dinámico. Tenemos que tener en cuenta los factores sociales, económicos, políticos, ambientales, todo lo que a nuestro alrededor esté pues pasando. Ahora, como conclusión, ya sabemos que a nuestra educación pues le falta mucho para ser interdisciplinar, porque primero la planeación de los docentes pues está, digamos, desajustada de acuerdo a, o está ajustada en este momento de acuerdo a lo que cada docente da en su área, a su área particular, a su saber, a su conocer, hacia lo que pues obviamente ellos manifiestan, cada área, pero no tenemos pues esa como esa interacción entre las diferentes áreas. Hay, o estamos en la parte de multi en la parte de multidisciplinariedad, donde, por ejemplo, desde ciertas áreas podemos tocar otras áreas, pero no nutrimos esos conocimientos o no, digamos, no nos complementamos. Eh, bueno, entonces ya sabemos que para poder que seamos interdisciplinares en el aula o en la educación, necesitamos trabajar en grupo. Necesitamos que nuestra comunidad educativa toda hable el mismo idioma. Por lo tanto, que digamos, en nuestros encuentros como de profesores, de área, en la parte de planeación, haya una mayor organización y se tenga siempre en cuenta el contexto, teniendo en cuenta que eh, el tipo de estudiante que tenemos, cómo se pueden optimizar los recursos, cómo o a qué podemos acceder los docentes para tener una mejor preparación en el, digamos, en el proceso de conocimiento científico, para que así podamos realizar o podamos tener un aprendizaje mucho más efectivo y mucho más significativo para los estudiantes. Bueno, por otra parte, pues obviamente para que seamos interdisciplinares y ojalá transdisciplinares, tenemos que lograr que el estudiante pueda consolidar su conocimiento de acuerdo a, digamos, a la unión de todas las áreas, no como un conocimiento aislado de cada área, sino que todas las áreas converjan hacia ese conocimiento, o sea, que utilicemos las características o las, digamos, ¿cómo se dice? Las, las habilidades o los conocimientos propios de cada área para resolver ciertos problemas, digamos, que se presenten en la sociedad que tenemos, para que así los estudiantes cuando salgan de nuestras instituciones puedan, digamos, cumplir o puedan enfrentar todos los retos que esto lleva o que conlleva la sociedad. Ahora vemos mucho que los estudiantes que se gradúan o que están saliendo de nuestras instituciones, pues se les dificulta o ingresar a la universidad o conseguir un trabajo o hacer algo más diferente de su vida. O sea, no tienen claro aún qué van a hacer después de. Entonces, pues obviamente las situaciones cotidianas que ellos ven no las pueden resolver con lo que ellos están viviendo en el colegio. Entonces, pues esto lo hace mucho más difícil, lo dificulta. Entonces, por eso es la importancia de que todas las áreas converjan hacia las diferentes problemáticas que se están viviendo y que están enfrentando los estudiantes y la sociedad actual, para que así podamos propender a un desarrollo humano. Bueno, muchas gracias. Las referencias son Espinosa Freire, la interdisciplinaridad en su proceso, en el proceso docente educativo de la profesión en la educación y pues Edgar Morin, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Les agradezco y pues espero que les haya gustado mi exposición.